Ante Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, muchos hermanos cristianos no católicos argumentan que el texto griego en este versículo nos presenta dos palabras diferentes para hablar de piedra. El texto dice, tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Dicen que Petros es una piedra pequeña, una simple piedra, mientras que Petra es roca o una masa rocosa. Por lo tanto, dicen, cuando Jesús está diciendo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, hace referencia a sí mismo, puesto que el texto que está detrás es Petra. ¿Qué decir al respecto? Respuesta. Ni la secuencia lógica del discurso, ni el contexto, ni el mismo texto griego nos permiten aceptar esa interpretación. Secuencia. Imaginemos aquel momento especial cuando un novio le entrega el anillo de compromiso a su novia. Podría decirles palabras como, mi amor, mi vida, tú eres mi sol, llenas de colores mi existencia, tengo cita con el dentista, quiero que lleves siempre en tu dedo este diamante. ¿No soy muy fijado? Hay una frase que no cuadra en la lógica del discurso. Tengo cita con el dentista, porque de lo que se trataba era de, resaltar las cualidades de ella y manifestarle su amor, hablar de ella. Lo mismo pasa en nuestra cita bíblica con Simón y Cristo el Señor, porque resulta que en el verso 16, Simón dice de Jesús, tú eres el Cristo. Es un momento de revelación y de reconocimiento amoroso. Tú eres el Cristo. Y enseguida Jesús dice, ¿quién es Simón? Bienaventurado eres Simón. Tú eres Pedro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Así que hay una correspondencia. Primero Simón dice, ¿quién es Jesús? Y luego, los versículos 17 al 19, Jesús dice, lo que es Pedro. Te resultaría extraño por eso que después de decir, tú eres Pedro, Jesús dijera, y sobre mí edificaré mi iglesia, haciendo referencia a sí mismo, cuando se está hablando de las cualidades y de quién es Pedro, igual como nuestro ejemplo anterior. Contexto. En el contexto de Mateo 16-18, es decir, los versículos del 17 al 19, Cristo está diciendo tres cosas referidas a Simón. Primera, tú eres bienaventurado. Segundo, tú eres Pedro. Y tercero, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. La primera frase y la tercera son honores que Jesús reconoce u otorga a Simón. La segunda frase, que está en medio de estas dos, pues también tiene que ser eso, un honor. Tú eres la piedra. Note usted que cada una de estas frases está dividida en dos. Y la segunda parte explica la primera. Bienaventurado eres Simón. ¿Por qué? Porque el Padre Dios te reveló que yo soy el Mesías. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Entonces, la segunda frase debe seguir el mismo patrón. Tú eres Petros, que significa piedra. ¿Por qué? Porque sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Además, si Jesús estuviera diciendo que sobre sí mismo edifica la iglesia, entonces la segunda parte del versículo 18, que dice, los poderes del infierno no prevalecerán contra ella, resultaría una frase innecesaria, porque es sabido que contra Cristo nada puede, ni la muerte, ni el demonio. Pero
haciendo referencia a Simón, que es una piedra con fragilidad, entonces sí se hace necesario que Jesús, como buen ingeniero, garantice la estabilidad de la iglesia cimentada en tal piedra. Texto. Epi taute te Petra, que ordinariamente se traduce como sobre esta piedra. Como puede verse, para la palabra esta se está usando una expresión de dos palabras. El adjetivo demostrativo en dativo taute, que significa esta, con el artículo dativo te, que significa la, para mostrar así la fuerza implicada en la cualidad demostrativa. De hecho, tanto taute como te pueden también usarse como adverbios para decir aquí. Entonces, al decir taute te, se está diciendo repetidamente aquí, aquí. Por eso, el uso de este binomio significa en realidad esta misma. Y la misma Sagrada Escritura nos presenta otros ejemplos. Marcos 14:30. Esta misma noche me negarás. Taute te. Hechos 27:23. Esta noche se me ha aparecido un ángel. Taute te. Y aunque no aparezca en algunas traducciones la palabra misma, entendemos que se trata de esta misma noche porque dice taute te. Entonces, basándonos en nuestro texto griego, no podemos pensar que Jesús haya como movido el dedo, que haya dicho, tú eres Petros, es decir, piedra, y sobre esta otra piedra edificaré mi iglesia. No, el texto no permite eso. Conclusión. Mateo 16:18 en realidad dice, tú eres piedra, y sobre esta misma piedra edificaré mi iglesia. No se está hablando de dos piedras, sino solamente de una, de Simón. Entonces, el alegato anunciado al principio sobre los significados de Petros y Petra carecen de sentido, puesto que se está hablando de solamente una piedra, de Simón. Objeciones. Primera, entonces, ¿por qué se usan palabras distintas? Si se refiere a la misma persona, debería usarse la misma palabra, ya sea Petros y Petros o Petra y Petra. Respuesta. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que no hay una distinción clara, absoluta o radical entre Petros y Petra. Como puede verse en este diccionario, Petros significa, en primer lugar, piedra, pero también puede significar una roca. Y también Petra, aunque de modo directo o en primer lugar significa roca, también puede en algún momento significar una simple piedra. Pero si nos aferramos, como hacen nuestros objetores, al significado directo o primario de estas palabras, entonces tendríamos que leer nuestro versículo así. Tú eres piedra o piedrita, y sobre esta misma roca o piedrota edificaré mi iglesia. Y esto entonces exigiría una explicación, porque parece contradictorio, porque ¿cómo es eso de que se diga piedrita y piedrota al mismo tiempo del mismo sujeto? Afortunadamente viene en nuestro auxilio el saber que, primero, Jesús hablaba arameo. Segundo, roca en arameo se dice kefa. Y tercero, Simón
es llamado como Kefas muchas veces en los evangelios. Esto quiere decir que las palabras originales pronunciadas por el Señor fueron: tú eres Kefa, y sobre esta misma Kefa edificaré mi iglesia. De hecho, las traducciones antiguas arameas de los evangelios, como el Diatésaron del año 170 y la Biblia Pechita del 435, presentan este doble Kefa en Mateo 16-18. Y como Kefa significa roca, ya que para una simple piedra en arameo se dice ebna, entonces nuestro versículo debe entenderse así: tú eres roca, y sobre esta misma roca edificaré mi iglesia. Aquí Petros tiene el mismo sentido que Petra, ya que ambas, detrás de ambas, está la misma palabra, Kefa. Segundo, pero si la palabra Petra es la que mejor corresponde a la aramea Kefa, ¿por qué en nuestro texto junto a Petra también está Petros? Al doble Kefa debería corresponder un doble Petra. Respuesta: el autor se vio obligado a hacerlo. Es cierto que en algunos idiomas la mismísima palabra que sirve para indicar el nombre común de piedra sirve también para el nombre propio. Así sucede en el arameo y en el francés. En francés, piedra se dice pierre, y Piedro o Pedro también se dice Pierre. Pero en griego no sucede así, ya que Petra es palabra de género femenino. Y entonces el autor sagrado, no queriendo ponerle nombre femenino a Simón, ha tenido que masculinizar la palabra Petra a Petros. Y si Petros es la simple masculinización de Petra, entonces significa lo mismo que ella, roca, o si quiere usted, roco. Y eso están diciendo todas las Biblias, cuando ante Petros traducen Pedro. Tercera, no importa el idioma que haya hablado Cristo, el idioma del texto sagrado está en griego, y por eso este es el idioma que hay que atender. Respuesta: pues precisamente el texto griego nos dice que Kefa es Petros. Juan 1:42. Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que se traduce Petros. Y aquí se acabaron dudas, porque Petros es Kefa, Kefa es roca, y roca es Petra. En Mateo 16:18, Petros es igual a Petra. Pero hay que reconocer también que ha sido providencial o una diosidencia el hecho de que la masculinización de Petra pudiera también significar una piedra pequeña, porque eso nos hace entender mejor quién es Simón. Simón, por sí mismo, como humano que es una piedra frágil, es Petros. Pero también, por gracia divina, es roca fuerte, es Petra. Y esta es la verdad completa. Alabado sea Dios y bendito sea San Pedro, cuya tumba conservamos aquí amorosamente.